Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer un video diferente. Quiero hablar de mis experiencias, mis recuerdos en los tiempos del colegio en Perú, en los años 90, pero sobre todo de los maltratos ejemplares, podría llamar así, que recibíamos nosotros alumnos o que recibía yo en aquellos años. Sí, voy a contar desde estos castigos que recibía por diferentes motivos, ¿no? Yo no sé si también voy a traer recuerdos a quizás alguno de ustedes, también depende dónde estudiaba, ¿no? Bueno, y antes de empezar, como saben, yo normalmente hago videos de actualidad, de cultura, hablo de todo un poco de lo que pasa en el Perú y en el mundo, ¿no? Pero el día de hoy he decidido de hablar de esto, ¿no? Un poco de mis anécdotas y quizás de vez en cuando voy a contar de aquellos casos raros o casos difíciles que uno pasaba en otros tiempos, ¿no? Bueno, ahora sí les cuento mi historia del colegio, cómo la viví, cómo la pasé, ¿no? A ver, para empezar, yo me crecí estudiando en Lima, en el Callao, mejor dicho. Estudié ya sea inicial, estudié también primaria, pero no acabé la primaria en Lima, no acabé la primaria, perdón, en el Callao, eh, porque por una locura de mis padres, o más que locura, por una cuestión de negocios, querían viajar, conocer, eran jóvenes, ¿no? Ellos habrán tenido tipo casi 30 años y bueno, decidieron ir a Tacna, o sea, del Callao a Tacna, provincia propia, casi a la frontera con Chile. Bueno, así que tuve que cambiar de colegio. Imagínense pues que es estudiar desde el Callao, después de un momento a otro, al año siguiente te encuentras estudiando en provincia, en Tacna, ¿no? Un cambio parece fácil, pero no es así de fácil. La enseñanza es diferente y todo. Bueno, la cosa es que mis padres me escribieron en un colegio, aún recuerdo. Yo estudié en tres colegios diferentes en Tacna, ¿no? Yo recuerdo que estaba en cuarto año de primaria. Y bueno, un poco me traté de actualizar de qué cosas estudiaban y estaba un poco al día como se enseñaba en Lima. Bueno, no voy a explicar cómo era la enseñanza, ya quizás haré en otro video. Bueno, la cosa es que una vez que ya estuve en ese colegio casi a la mitad, no, casi a bueno, el colegio en aquellos tiempos, en los años 90, iniciaba en abril, no en marzo como en estos tiempos, ¿no? Y bueno, yo en el primer mes del colegio, me quedé sorprendido por el primer castigo que recibí, ¿no? Porque yo en Perú, perdón, yo en Lima, yo vivo fuera del Perú ahora, ¿no? Así que me salió yo en Perú, ¿no? Bueno, yo en Lima, yo en el Callao, era bien dormilón, me levantaba tarde y siempre iba un poquito tarde al colegio, ¿no? A la mañana tenía que entrar a 7:30 y al final me levantaba un poquito tarde y llegaba al colegio como a las 7:40, 45 en Lima, ¿no? Casi siempre, era siempre bien tardón. El profesor se molestaba en Lima, pero bueno, no te hacían nada, ¿no? Pero en Tacna era diferente, era otra cosa, ¿no? Porque yo, de entrada igual era a las 7:30. Y bueno, yo los primeros días de colegio traté de hacer con las cosas bien, así que llegaba temprano. Hasta que un día, creo que en el primer mes de colegio, me comencé a relajar y me relajé, ¿no? Un día llegué, ¿a qué hora? Llegué a las 7:35 en vez de llegar a las 7:30. Tenía que entrar al salón, ¿no? Pero antes de entrar al salón estaba mi tutor que estaba esperando. Y yo antes de entrar, estaba esperando y el profesor, el tutor, me dijo, ok, ¿tú a qué hora tenías que entrar, no? Me decía a mí. Yo tengo que estar acá a 7:30, le decía al profesor, ¿no? ¿Y a qué hora has llegado? 7:35. De 7:30 a 7:35, ¿cuánto es lo que sobra? ¿Cuántos son los minutos de tardanza? Yo le dije, son 5. Bueno, así que por esos 5 minutos vas a recibir 5 reglazos, me dijo, ¿no? Así que pon tu mano así, me decía, pon tu mano así. Y el profesor, yo pensé que me iba a dar con esta parte ¿no?
así. Pero no, el profesor agarraba la regla, agarró la regla y me dijo, porque yo puse mi mano así, ¿no? Y él me dijo, no, la mano no la pones así, la tienes que poner así, me dijo. Y yo dije, ¿qué cosa? ¿Cómo que poner así, no? Yo dije, ¿qué? ¿Cómo que poner así? Y esta parte duele más, ¿no? Duele más. Así que el profesor me hizo poner la mano así y me dio 5 reglazos, eh, así de esta manera, ¿no? En todos los dedos. Imagínense el dolor, porque que te peguen acá, que te den en la palma es otra cosa, pero que te den así y con esta parte, con la parte de esta manera, era una cosa atroz, un dolor inmenso que no se pueden imaginar. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero así era. Cada minuto de tardanza era un reglazo de esta manera en la parte superior de la mano. Así que era una cosa terrible. Llegar tarde en Tacna, en este colegio, era un trauma. Así que yo no podía llegar tarde nunca. Bueno, me ha pasado llegar varias veces tarde y bueno, ¿qué tenía que hacer? No sucedía. Pero no se podía llegar tarde si no te caía tu reglazo de esa manera. Era una cosa atroz. Bueno, ¿verdad? Completamente diferente a Lima, ¿no? Este tipo de castigo. Mientras que el segundo castigo que recibíamos o que recibía era cuando sacabas menos de 11 para abajo, ¿no? O sea, de 10 para abajo. En los exámenes bimestrales, en los exámenes importantes, ¿no? Sí, cuando era el momento de los exámenes, uno no podía sacar menos de 11, porque si sacabas menos de 11, recibías tu castigo en el salón delante de todos. Era una cosa, aparte que vergonzosa, y terminábamos llorando, ¿no? Era una... ¿Cómo se llama? Era también un trauma salir jalados, ¿verdad? Yo en este momento me río porque es una anécdota cuando uno tenía 9 años y de verdad es algo, son experiencias que nunca ¿no? Que vas a olvidar. A ver, ¿qué sucedía? Si yo sacaba, a ver, una vez yo saqué 0,8, ¿no? No sé, en aquellos tiempos, en los años 90, yo no sé cómo será ahora en Perú, las notas eran de 0 a 20, ¿no? 20 era el máximo, 10 era ya rojo, de 10 para abajo era, ya pues salía jalado, ¿no? Era mala nota. Bueno, la cosa es que en el examen yo había sacado 0,7, ¿no? Y bueno, el profesor estaba ahí, estaba en medio del salón eh, con los exámenes. Bueno, llamaba uno por uno, ¿no? Y bueno, Quispe, 15, Quispe iba ahí a recoger su examen y bueno, se iba, 15 estaba bien. Mamani, 12, Mamani se acercaba allá, se acercaba donde el profesor y recogía su hoja y bueno, no pasaba nada, ¿no? Bueno, y así, hasta que llamaba a los que sacaban menos de 10. Así que me llamó a mí, me acerqué, yo me fui caminando, la primera vez que me sucedió esto, me acerqué lentamente donde el profesor me dijo, me miró, ha sacado 0,7. Este era un profesor de matemáticas, solamente esto lo hacía un profesor de matemáticas, ¿no? Dijo, ha sacado 0,7. El profesor me decía, ¿cuánto es que te falta para que llegues a 11, ¿no? Porque con 11 te salvabas, con 10 todavía era rojo, ¿no? Yo le decía, de 7 a 11 son 4, ¿no? Ok, entonces son 4, pues, ¿no? Sí, tienes razón, me decía a mí, ¿no? Bueno, y hacía lo siguiente, llamaba a un tal fulano o cualquier alumno de ellos, cualquiera, ¿no? Decía, Castillo, ven acá, y le decía, párate acá. Se paraba este Castillo, este alumno, compañero mío, se paraba en el medio de la clase, o mejor dicho, adelante del profesor, y me dijo a mí, ¿no? O nos decía a nosotros, bueno, súbete encima, ¿no? Haciendo de su cuello, súbete encima de él, y me decía, ¿cuánto te faltaba para 11? Yo le decía, faltaban 4. Bueno, el profesor sacaba no sé de dónde no voy a decir regla, era un pedazo de madera, como esos de cama, esos palazos, eh,
Yo cuando vi eso dije, pucha, que ya me fregué. Eh, y caballero, pues, me subí donde mi compañero y el profesor agarraba y me daba 4 de esos, imagínense, con esa madera como si fuera de la cama, ahí pues donde, ¿no? Donde, donde no entra el sol, donde no alumbra el sol. Y cada reglazo era un dolor inmenso, era una cosa terrible. Creo que uno de los castigos más terribles que he recibido de niño, de estudiante, ¿no? Porque no había recibido un castigo de esa manera, ¿no? En Lima, peor, nada, en Lima no te tocan. No sé si en otros colegios de Lima te tocaban, pero bueno, en Tacna era así. Y nada, recibí mis cuatro, no sé, maderazos. Y era inevitable porque salías llorando, o sea, te lagrimeaban los ojos del dolor, un dolor terrible, no se pueden imaginar. Otra cosa es que te peguen con una regla, con algo, o con la correa, que recibir maderazos era una cosa, no sé, yo no sé si por ahí alguien ha estudiado en Tacna y se acuerda cómo es que hacía, ¿no? Bueno, este ha sido el segundo castigo que nos hacían, y de verdad inolvidable. No entiendo aún por qué lo hacían, y yo no sé si en estos tiempos serían algo de esta manera, ¿no? Bueno, el tercer castigo era ya algo más suave, también que se hacía en Lima seguramente. Eran que tú te tenías que sentar en chapas si te portabas mal. Si hacías escándalo, bulla, no, yo era tranquilo, ¿no? Pero una vez me puse a hacer un poco de chacota, como se dice, y el profesor me dijo, hey, ya, mucho, ¿no? Mucho escándalo, hace mucho problema, ándate a un rincón. Y bueno, sacaba sus chapitas el profesor y me dijo, ponte de rodillas, me decía. Así que yo, caballero, me ponía de rodillas y había unas chapitas. Y tenía que estar ahí encima de las chapitas, no sé, tipo 15 minutos el tiempo, solo que dolía, se te marcaba. Y el profesor se volteaba, pues, ¿no? Se volteaba a ver qué estabas haciendo. Uno salía, pues, de la chapa porque era un dolor terrible, pero nada a comparación con el reglazo en la mano o con los maderazos, pues, en el popó. Este también era un castigo, pero era menos doloroso, ¿no? Eh, y bueno, sí, estas son anécdotas, son vivencias que uno ha pasado cuando era niño. Yo no sé cómo serán en los colegios de ahora, yo no sé si algunos que me están escuchando de ustedes han tenido también este tipo de anécdotas se puede decir maltrato, ¿no? Porque al final era un maltrato que hacían los profesores. Eh, por una parte bien, ¿no? O sea, para formar bien a los niños, pero de verdad creo que se le pasaba la mano, ¿no? Creo que ya era demasiado. Y, y bueno, de verdad yo no recuerdo no tengo rencor por estas cosas, porque al final los profesores eran buenos, solo que tenían ¿cómo le puedo llamar? Las ganas de defogar y hacer estos tipos de maltratos, hacer este tipo de enseñanzas, ¿no? Fuertes. Quizás ellos habrán recibido así de niños, no sé. Bueno amigos, sí, esta ha sido la primera de mis anécdotas que quería contarles. ¿Qué piensan ustedes? ¿También han pasado por algo parecido en Lima, en provincia? No sé, pues a quiénes llegará este video. Y nada, son recuerdos inolvidables. Son cosas que, bueno, ya creo que no pasan. Más bien no pasan ya nuestros hijos. Más bien es el contrario, ¿no? El contrario en Perú, más bien son ahora los alumnos que le pegan a los profesores. Bueno, ha cambiado todo, tantas cosas, ¿no? Bueno, esta es mi anécdota que quería contarles. Si desean, dejen su comentario, pues, diciéndome qué tal les pareció o qué les hacían a ustedes, ¿no? Bueno, así que es todo, y conmigo será hasta el próximo video. Chao.